Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Hola, Dios los bendiga. El título de este sermón hoy se llama Crece espiritualmente. Crece espiritualmente. Si la persona no crece espiritualmente, no podrá recibir las 32.500 promesas que Dios tiene prometida para que nosotros recibamos sin excepción. El deseo de Dios es que nosotros prosperemos y que recibamos sus promesas. En tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sin duda el deseo de Dios es prosperarnos en muchas áreas, pero se puede saber si un cristiano ha crecido espiritualmente en estas tres áreas, ¿sí? Si ha prosperado económicamente, si tiene salud física, y después dice así como prospera su alma, si está con gozo, alegría. Depende de la prosperidad del alma que nosotros estemos prosperados en todas las cosas, y eso se hace creciendo espiritualmente. Dios, antes de bendecirte, antes de prosperarte, Dios va a mirar tu madurez como hijo de Dios. Por consiguiente, nosotros tenemos que crecer primero espiritualmente para poder recibir estas bendiciones. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sin duda, nosotros prosperamos porque Dios es el que nos bendice. Si no, todos nuestros esfuerzos son en vano. Hay personas, por ejemplo, que quizás están prosperadas económicamente, pero sus vidas son un desastre, llena de muerte, llena de destrucción, llena de infelicidad, llena de tristeza, llena de agonía. Porque dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios te prospera en todas las áreas de tu vida, Dios te da para que uno viva una vida llena de gozo y llena de paz. Las circunstancias económicas, las circunstancias del país, los problemas sociales, no son impedimento para que Dios te bendiga, porque Dios es sobrenatural. Y nos encontramos con cristianos que llevan de nacimiento conociendo de Dios. Por ejemplo, acá en Argentina hay cristianos que conocen de nacimiento de Dios, y el 80% o el 90% acá en Argentina conocen de Dios. No estoy hablando del típico católico, hay personas que han sido abiertos sus ojos y que conocen del Señor. Llevan toda la vida conociendo de Dios, la gran mayoría, pero hay algunos que viven su vida como un infierno, ¿sí? Su misma vida está llena de tristeza, llena de agonía, llena de muerte, llena de desesperación, lleno de tormento. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente, se han quedado como niños espirituales. La bendición de Dios requiere un compromiso en la fe, y en ese compromiso un crecimiento y una madurez para que Dios te pueda bendecir. El otro día, hablando con una persona para que se conecte a través de las redes, porque no podíamos dar los cultos en la iglesia, le digo: bien, conectate para que puedas recibir la charla, para que puedas recibir el sermón. Me dice: bien, yo me voy a conectar. La llamaron como 5 o 6 veces a esta persona. El hecho que cuando le pregunté, le digo: ¿por qué no te conectaste? ¿Por qué no recibiste la charla? Y me dice: lo que pasa que tenía frío, estaba en la cama y me daba pereza levantarme y frío para ir a recibir la charla. Sin duda Dios no puede bendecir a estas clases de personas
que aún en sus mismas casas le da pereza, le da fatiga recibir ellos mismos la bendición. O sea, ni para ellos mismos quieren recibir la bendición. Y nos encontramos con estas clases de cristianos que no han crecido espiritualmente, porque no se comprometen con la vida, no se comprometen con crecer, se quedan como niños espirituales. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin duda, la falta de conocimiento es terrible en la vida de una persona. La falta de conocimiento espiritual es terrible, porque hay personas que desechan el conocimiento de Dios y dicen que conocen de Dios de nacimiento, pero su fruto es robar, matar y destruir. O sea, que su vida está en ese estado de maldición, porque no crecen espiritualmente, porque no han querido crecer en conocimiento, no han tomado responsabilidades como hijos de Dios. Se puede olfatear a un cristiano cómo está su vida en tres áreas. Nos encontramos, por ejemplo, en tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si una persona, por ejemplo, está bendecida económicamente y tiene mucho dinero, pero, por ejemplo, está en estado de depresión, no podrá disfrutar de todo lo que tiene. Si una persona, por ejemplo, no tiene nada de dinero y su vida le va mal, y tiene, por ejemplo, a sus hijos, que los tiene con las zapatillas rotas, o va al parque, sale a la plaza, y ve a otros niños, los padres que le compran, por ejemplo, un pancho, una Coca-Cola, algún dulce, y ellos ven que no tienen para darle a sus hijos, los tienen que hacer que agachen la cabeza, y se tienen que ir mal, porque no tienen cómo suplirlos. La pobreza y la miseria es terrible. Entonces, podrá tener salud física, podrá estar por dentro bien, sin depresión y sin angustias, pero si te aprisiona el tema económico, tu vida tampoco se va a poder desarrollar bien y no vas a poder estar bien. Si tenés mucho dinero, no estás en estado de depresión, pero por ejemplo, en esta área también falla, que sería la persona está enferma, está en la cama tirada porque tiene alguna enfermedad, tampoco podrá disfrutar la vida. Entonces, podemos ver un cristiano cómo está en estos tres estados. Si está próspero económicamente, si tiene salud física, y si por dentro está con gozo, con felicidad, con ánimo. Porque Jesús ya se llevó todas estas maldiciones en la cruz para darnos una vida, un futuro y esperanza. En Gálatas 3, del 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros, al pecar, convertimos todo en maldición, pero Cristo vino, dejó su reino en el cielo, siendo rico, y pagó un precio de sangre, muriendo en la cruz para llevarse toda maldición, toda pobreza, toda miseria, todo dolor, toda angustia, toda enfermedad. Y es una herencia que nos dejó Dios para poder vivir una vida plena en la tierra. Cristo nos redimió de la maldición, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Abraham fue una persona que escuchó la voz de Dios. Abraham fue una persona que fue bendecida grandemente porque escuchó la voz de Dios y obedeció a la palabra de Dios.
Y nosotros somos bendecidos con la bendición de Abraham, no solamente su pueblo, que era el pueblo de Israel, también los gentiles, que alcanzan a toda la gente, la bendición de Abraham, a fin de que por la promesa recibiésemos, a fin de que por la fe recibiésemos, la promesa del Espíritu Santo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús muere en la cruz, hace algo pleno, completo. Nos redime de toda maldición. Y su Espíritu mora en nosotros. Podemos estar seguros que vamos a ser prósperos. Pero hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer en conocimiento y hay que tomar responsabilidades para que Dios pueda bendecirte. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Jesús dejó su reino en el cielo, siendo rico, y vino a vivir una vida de pobreza. Pagó el precio por nosotros, para que hoy nosotros recibiésemos bendición en todas las áreas de nuestra vida, emocional, física, económica. Pero lo cierto es que si no creces espiritualmente, si no tomas responsabilidades, uno no va a poder heredar las 32.500 promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin excepción. Y para recibir estas promesas también, aparte de tomar esas responsabilidades, de conocer la palabra de Dios, uno tiene que asistir a la iglesia para crecer en conocimiento. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros aplicamos la fe, obedeciendo a Dios, y vamos a la iglesia, es cuando la fe entra en nuestro corazón, el conocimiento entra en nuestro corazón. Y al aplicarlo, Dios te puede bendecir. Esa es la manera de crecer espiritualmente. Ir también a las academias bíblicas. Ir también a la academia bíblica. Llenarte de conocimiento. Y así poder ser bendecido por Dios. En Deuteronomio 1:28 dice, ahí habla un montón acerca de la obediencia. Acontecerá que si oyeres para escuchar y guardar y poner por obra, ese es el secreto. Para que Dios te dé, tendrá que escuchar, guardar y poner por obra. Hay personas que escuchan la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro. Hay personas que escuchan, entra la palabra en el corazón y se guardan el tesoro, siendo egoístas, no reciben ni para ellos, ni quieren compartir con los demás, porque ni quieren invertir ni siquiera para ellos. Escuchan un poco y ahí se quedaron. Y hay personas que escuchan, guardan y la ponen por obra. Esas son las personas que crecen en el Señor. Para recibir la promesa de Dios hay que crecer espiritualmente. En Gálatas 4, del 1 al 2, dice así: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Acá habla de tres clases de personas: un niño heredero, un esclavo y tutores y cuidadores. Un niño heredero, un esclavo y tutores y cuidadores. Acá dice que el niño es heredero de todo. Después habla también de un esclavo y también habla de tutores y cuidadores. Bien, ¿cómo es esto? El niño es el recién convertido. Esa persona que recién conoció a Dios, no importa la edad que tenga. Es aquella persona que recién conoció a Dios, sus ojos fueron abiertos, pero es niño. Dice acá la palabra que nada difiere del esclavo. O sea que el niño no puede recibir las promesas de Dios, vendría a ser igual que el esclavo, porque el niño no puede recibir las promesas de Dios.
porque no tiene el conocimiento. El niño es aquella persona que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. El esclavo es aquella persona que no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, no cumple la palabra de Dios, no obedece la palabra de Dios, está esclavo con los problemas de la vida, porque la gracia de Dios no está sobre su vida. Y los tutores y cuidadores son los pastores, son los líderes que Dios pone para hacer crecer su vida a través del conocimiento de la palabra. Entonces, la palabra de Dios dice que el heredero es niño, pero si el heredero niño no crece, no puede recibir la promesa de Dios. Es igual que el esclavo, necesita crecer para recibir la promesa de Dios. Pero cuando ese niño heredero, ese recién convertido, que conoce a Dios, que está bajo tutores y cuidadores, empieza a obedecer la palabra, empieza a ir a la iglesia, empieza a ir a los institutos bíblicos, ese niño puede heredar la promesa de Dios por cuanto ha crecido en conocimiento y en sabiduría. Para recibir la promesa de Dios, uno tiene que crecer espiritualmente. Dios desea cumplir cada uno de nuestros sueños. En Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando uno le pide algo a Dios, ya Dios lo ha ejecutado. Ya Dios ha cumplido lo que le has pedido, siempre y cuando madures, siempre y cuando crezcas espiritualmente. Y para eso no hay que secarse antes de crecer. Para recibir la promesa de Dios no hay que secarse antes de crecer. Aquel niño recién convertido que viene a la iglesia empieza a pedirle cosas al Señor. Le dice: Señor, dame un trabajito. Bien, Dios le da el trabajo. Sáname de esta enfermedad. Dios lo sana. Arregla mis problemas familiares. Dios lo soluciona. Pero después de un tiempo, si se aparta, se va a secar. Se va a secar su vida. Porque se ha quedado como niño sin conocimiento. Y Dios a un niño no le puede dar promesas, porque no está preparado para llevarlas. Dice que esta clase de cristianos, esta clase de personas, esta clase de cristianos, son como la hierba que crece en el tejado, que se seca. En Salmos 129:6 dice: serán como la hierba de los tejados, que se seca antes de crecer. Estas personas, estos cristianos que vienen a la iglesia, que conocen de Dios, que recién se han convertido, o que llevan de cristianos toda su vida, si no crecen en conocimiento y en obediencia a la palabra, son como esas hierbas, esas florecitas o esas hierbas que crecen arriba de las tejas, de los tejados de las casas, que Dios la viste muy bonita y que después de un poco tiempo se secan y se marchitan. Dios dice que no tenemos que ser como esa hierba del tejado, de secarse antes de crecer. Eso les pasa a estas personas, a estos cristianos que vienen a la iglesia, reciben su milagrito y después no quieren tomar compromiso. Para que Dios te siga dando y te siga bendiciendo, hay que tomar compromiso. Y para eso hay que evitar dos cosas: el conformismo y la pereza. El conformismo y la pereza. El conformismo dice en 1 de Pedro 1:14, Dios te dice: como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia.
O sea, no te conformes, hijo, te dice Dios, sé obediente, no te conformes, porque antes eras un ignorante, ahora me conociste. No te conformes con el trabajito que pediste cuando viniste a la iglesia, no te conformes con la sanidad solamente que recibiste, porque antes eras un ignorante, ahora me conoces. Estas personas que son así, se olvidan de que Cristo derramó su sangre por ellos en la cruz. Se olvidan que Dios no solamente le quiere dar ese milagro, no solamente Dios le quiere dar ese milagro, que también Dios le quiere dar un futuro y esperanza. También están los perezosos, que le impiden crecer espiritualmente y desarrollarse. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Hay personas que vienen a la iglesia, reciben su milagro, luego se apartan y después dicen yo quiero esto, quiero lo otro, anhelo esto, anhelo aquello, pero como son perezosos, nada alcanza, nada les alcanza, digo. O sea, no alcanzan, perdón, a recibir las promesas. Estas personas, los perezosos, que quieren una cosa, quieren otra y nada alcanzan, después le echan la culpa a la economía del país, a los problemas sociales, le echan la culpa a otras personas de sus problemas, pero el perezoso no hace nada ni por él, ni siquiera por su prójimo. Por eso hay que evitar la pereza. Es hora de que te levantes para recibir la promesa de Dios, porque Dios te quiere bendecir. Dios pagó un alto precio en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para dar un futuro y esperanza, para bendecirnos, pero necesitas crecer en gracia, en conocimiento, yendo a la iglesia, obedeciendo la palabra de Dios. Necesitas crecer obedeciendo a los ministros que Dios puso para bendecir tu vida, yendo a los institutos bíblicos y toda la visión de Dios que Dios pone para bendecir tu vida. Para que Dios te pueda bendecir, tenés que tomar responsabilidades, tenés que tomar compromiso. Si no, siempre vas a quedar como un niño, sin conocimiento. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor y vamos a decirle que vas a tomar este compromiso de obedecer a la palabra de Dios y de crecer en conocimiento y vas a tomar responsabilidades. Vamos a decir así: Señor Jesús, yo quiero crecer espiritualmente, quiero recibir tus promesas, quiero recibir las 32.500 promesas que tú tienes para mí. Y yo te pido perdón por haber sido un perezoso, por haber sido un conformista. Y ahora voy a tomar el compromiso de asistir a la iglesia, voy a tomar el compromiso de obedecer tu palabra para heredar estas promesas que tú tienes para mí. Gracias te doy, Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima. De hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración.